Y ahora sí. Ya chiquillos, nosotros ayer estábamos haciendo un par de ejercicios con respecto a números racionales. La idea era que pudieran haberlos terminado, pero yo no sé si alcanzaron a hacerlo o no. Y les pedí en específico que pudieran intentar hacer el ejercicio de Francisco y el ejercicio de eh, la de la del juego, la de las 70 lucas, ese ejercicio que ya quisiera. Quiero saber si es que alguien intentó hacer el de Francisco o no, ¿ya? Y si es que lo intentó hacer, ¿cuál fue el resultado de ese ejercicio? Yo me imagino, ya ahí les dije que el resultado era 2 tercios, yo me imagino que a nadie le dio ese resultado. Por eso quiero saber a quién lo hizo o quién intentó hacerlo y para saber qué resultado le dio a usted. Para saber si es que estamos en lo mismo. Porque si no encontré un error en uno de los libros, ¿ya? Así que los leo. Atentos los voy a leer. Para que vamos a empezar y explicamos al tiro los dos ejercicios que teníamos que hacer. Ya. Lo intentaron pero no les salió. Ya, lo más probable es porque el resultado no daba 2 tercios. Ya. Vamos a ver. Y ese fue error mío y error de los libros. Así que vamos a revisarlo al tiro. Y después de ese ejercicio nosotros vamos a entrar con potencia, ¿ya? Hoy día solamente vamos a trabajar con potencia más o menos sencilla, ¿ya? Propiedades que ustedes deberían manejar ya, pero que si no vamos a trabajarla igual. Entonces el ejercicio es el siguiente. Decía ya, Francisco bebe 4 sextos de un jarro de jugo y después toma 2 octavos de litro de lo que le quedó. Si originalmente el jarro contenía 2 litros, ¿cuánto jugo quedó después de que Francisco bebiera? Entonces, yo sé que Francisco bebe 4 sextos. Por lo tanto, hay un resto y dijimos que ese resto era de 2 sextos. Hasta ahí todo bien. Me parece que en eso dijimos ayer también. Y después dijimos que este chico Francisco tomaba 2 octavos del resto. O sea que lo que este chico no tomaba eran 6 octavos del resto, ¿cierto? Toda esta información yo la estoy sacando con lo que me dice el ejercicio. Entonces, bebe 4 sextos del litro de un jarro de jugo. Acá está, bebe 4 sextos. Y desde esa yo puedo concluir que el resto es 2 sextos. Ya en el jarro quedan 2 sextos. Después dice que este chico toma 2 octavos de litro de lo que le quedó. Ya, o sea, toma 2 octavos del resto. Y acá está, toma 2 octavos del resto. Pero con la pregunta, ¿qué es lo que me dice la pregunta? ¿Cuánto jugo quedó después de que Francisco bebiera? Entonces, de las cosas que podemos concluir de lo que me están entregando es que, primero, este chico Francisco toma, o sea, me dice que bebe 4 sextos, entonces yo puedo concluir que hay 2 sextos que él no bebe.
Después me dice que toma 2/8 del resto, de ese resto que yo sé que son 2/6. Y desde ahí yo puedo concluir también que este chico no toma 6/8 del resto. Entonces, tengo dos posibilidades. Yo creo que es mejor ver lo que me están preguntando, porque si me dice cuánto jugo quedó, es evidente que es mejor usar, es evidente que es mucho mejor usar cuánto fue lo que no tomó de ese resto. Entonces vamos a usar esa información. ¿Cuánto es lo que no tomó? No tomó 6/8. ¿De cuánto no tomó los 6/8? No tomó 6/8 de ese resto. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá yo tengo lo que no tomó del resto. Entonces, dentro de todo estoy usando solamente la información que yo pude concluir de la información que me están dando. Y aquí yo ya puedo operar tranquilamente. Ya yo sé que puedo simplificar. Yo sé que esto es 12 y que esto es 48. Y esto es un cuarto. Entonces, hay un dato que yo estoy omitiendo, que yo les dije que lo omitieran también, pero que es necesario usar ahora. Si originalmente el jarro contenía 2 litros, ¿cuánto es lo que quedó? Ya, porque dentro de todo, esta fracción, esta fracción es importante porque es lo que me dice que en cualquier frasco se queda. Ya, en cualquier frasco quedó ese cuarto de litro, independiente del tamaño. Pero si yo quiero saber cuánto quedó en el frasco de 2 litros, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tomar este cuarto y multiplicarlo por esos 2 litros. Ahí ustedes pueden multiplicar, pueden ta, 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 y van a llegar a que el resultado es medio litro. Entonces, ¿cuánto jugo? No, si no era. ¿Cuánto jugo quedó en el frasco, en el jarro de jugo después de que Francisco bebió? Quedó medio litro. ¿Ya? Entonces, lo que es importante es este resultado. Este resultado es lo que quedó. Lo que, lo que quedó, ¿dónde? En cualquier jarro. Y esto de acá es lo que quedó en un jarro de 2 litros. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta. ¿Cuánto es lo que quedó de jugo después de que Francisco bebiera? Quedó medio litro en ese jarro de jugo. ¿Ya? El resultado yo sé que es súper distinto al resultado que les dije yo ayer. eh, y que quizás eso hizo que todos nos cabeceáramos un poco más. De hecho, a mí también me costó porque no entendía de dónde sacaba ese 2/3. Después lo hice bien y me empecé a dudar un poco. Pero claro, no tenía más complicaciones que esa, ¿ya? Entonces, ojo, bebió 4/6, entonces quedaron 2/6, que sería mi primer resto. Tomó 2/8, entonces no tomó 6/8 y esa es la información que usamos, porque lo que queremos saber es cuánto dejó en ese frasco, o en ese jarro, en verdad. Ya, ojalá que haya quedado más claro. Yo creo que ayer a nadie le estaba quedando claro, yo estaba medio cachudo con eso.
pero ojalá que en este caso sí haya quedado más claro el ejercicio. Ya no sé si a usted le empezó a dar un cuarto o no en algún momento, o tres cuartos, lo más probable es que a algunos le hayan dado tres cuartos. Entonces, mala mía, ayer estaba bien, ¿ya? Sí, ese fue el problema. Ya yo lo hice dudar porque el resultado me hizo dudar. Pero a partir de eso, y si ustedes ya están claros con este ejercicio, entonces no habría mayor problema. ¿Ya? Porque el resultado era el que estaba malo y que nos hacía a nosotros equivocarnos también. Ojalá que haya quedado mucho más claro que el ejercicio de ayer. Eso era lo primero. Y lo segundo que íbamos a ver hoy día era el otro ejercicio, que también tiene relación con empezar a sacar información y a usarlo. Ya, por si acaso esto igual se va a subir, así que ustedes saben que todos los videos estos se suben. Así que ahora vamos con otro ejercicio, que era lo que el segundo ejercicio de ayer. Que yo creo que ahí ya no tuvieron tantos problemas porque podían descartar al tiro, podían sacar plata, bla bla bla. Pero yo lo voy a trabajar como eh, fracción. Entonces vamos viendo. Dice, Leonor gasta 4 décimos de sus ahorros en comprar una consola de juegos. Mira, caleta de plata. ¿Y qué más me dice? Que hay 3 sextos de lo restante y que eso lo destina para comprar un joystick. ¿Qué más me dice? La mitad de lo que le queda después de comprar el joystick lo guarda para un juego y el resto lo ahorra. Si en un principio tenía ahorrado 70.000 pesos, ¿cuánto dinero guardó el Leonor para el juego? Ya, entonces, este ejercicio tiene información si es necesario usar todo, si es necesario usar los 70.000, en principio no. Ya vamos a trabajar solamente con las fracciones, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a ver. Si Leonor, si Leonor gasta 4, oye, el 1 feo. Si Leonor gasta 4 décimos, ¿cuánto es lo que ella no gasta o cuál sería el resto? Serían 6 décimos, ¿cierto? Porque es lo que me faltaría para completar el entero. Entonces, Leonor gasta 4 décimos y me queda un resto que serían 6 décimos. Ya, y esto vendría a ser lo restante que me dice acá. Después me dice que sigue gastando, gasta 3 sextos de lo restante o del resto. O sea que gasta 3 sextos de 6 décimos. Y si gasta eso, antes de poner eso, si es que gasta 3 sextos, entonces ¿qué es lo que no gasta? También lo que no gasta son 3 sextos del resto. ¿Ya? ¿Y por qué lo destaco así? Esto es lo que gasta y desde acá yo puedo concluir que lo que no gasta son 3 sextos del resto. Y insisto, por qué es importante esa información? Porque después habla de lo que le gasta, la mitad de lo que le queda lo guarda para un juego. Entonces, tengo casi toda la información que necesito. ¿Qué es lo que voy a hacer?
lo que no gasta, que son 3 sextos de cuánto, de el resto anterior, que serían 6 décimos. Yo multiplico, simplifico, voy a llegar acá a 3 décimos. Ay, los números feos. Ya, entonces, este es lo que no gasta. Y esto sería el resto del principio. Ya, entonces, ojo que, igual que en el ejercicio anterior, estoy usando solamente información que yo pude deducir. Entonces, dentro de todo, este 3 décimos es lo que queda. ¿Ya? Después dice, la mitad de lo que queda lo guarda para un juego. ¿Ya? Entonces, acá hay varias formas de hacerlo. Yo creo que la forma más rápida de hacer esto es saber cuánta plata es. Ya, teniendo claro cuánta plata es, yo puedo dividir más fácil, ¿no? ¿Cómo puedo calcular lo que le queda? Ah, sí, pues lo que queda. Tomo el 3 décimos y lo multiplico por 70.000. Porque eso es lo que me queda de los 70.000. Entonces yo sé que esto es 210.000 dividido en 10. Y esto sería 21.000. Entonces lo que me queda son 21.000. Y después me dice que esto la mitad se va a un juego y la otra mitad lo ahorro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero guardó Leonor para el juego? Leonor gastó la mitad de 21.000 y eso serían 10.500. ¿Cuánto dinero guardó Leonor para el juego? Guardó 10.500 y dejó ahorrado también 10.500 más. Y ese era el ejercicio que tenían que haber trabajado para hoy. Ya, ojalá que les haya quedado bien claro y ojalá que hayan podido intentar hacerlo. ¿Ya? Y que estén entendiendo ahora el por qué el por qué se llega a ese resultado. Entonces, ojo con el análisis de los ejercicios también. ¿Ya? Entonces, entonces, vamos a empezar por lo que dijimos hoy día. ¿Ya? Que tiene que ver con potencias, que es muy entretenido. Que es muy entretenido. Y vamos a empezar entonces. Lo primero que tienen que tener claro ustedes cuando hablamos de potencia es la definición de potencia. Que yo creo que todos ustedes saben cuál es la definición de potencia, pero vamos a dejarla más clarita. Potencia, dentro de todo, es un concepto donde existe una base y donde existe un exponente. ¿Ya? Entonces, como concepto, el A vendría a ser
mi base, y el n vendría a ser el exponente. ¿Pero a qué se refiere eso? Se refiere a que la base se multiplica por sí misma. ¿Cuántas veces? Las veces que me diga el exponente. N veces. Ya, entonces, ojo, yo tengo mi base que es ALA. Que quede claro eso, esa es la base y el otro es el exponente. Base por base por base por base. ¿Cuántas veces? Las veces que me indique el exponente, o sea, n veces. Ya me parece que ustedes ya deberían tener asociado ese concepto. Y vamos a ir con un par de ejemplos solamente para ver la definición. ¿Ya? Hoy día, insisto, vamos a ver solamente un poco, no vamos a entrar a ver muchos números negativos, ni tampoco vamos a ver fracciones, eso lo vamos a ver mañana. Hoy día vamos a dedicarnos a ver la definición y un par de propiedades que tienen que tener claro, y mucho ejercicio. Entonces, vámonos con un ejemplo sencillo de cálculo de una potencia. Miren que me fui sencillo. 2 elevado a 3. Yo reconozco mi base. En este caso mi base es 2. Y mi exponente es 3. Entonces este resultado es 2, la base, por la base, por la base. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces, 3 veces, que es mi exponente, y mi base por mi base por mi base. Ya, en ese caso sería 2 por 2 4 y 4 por 2 8. Entonces, ojo que el exponente es el que me manda. Ya, el exponente es el que me dice cuántas veces se repite, y el exponente es el que me avisa cuál es mi base también. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Vamos a verlo al tiro. Vamos con otro ejemplo. Ya, y pareciera que me complica el tiro. B menos 2 elevado a 3. Yo tengo que fijarme si es que el exponente está involucrando al signo o no. Ya, yo acá tengo claro que mi exponente es 3, ¿cierto? Yo creo que ustedes igual lo tienen claro, que el exponente es 3. Pero acá hay una diferencia. ¿La base cuál sería? 2 menos 2, todo. La base sería todo esto, ¿ya? Menos 2. ¿Existe alguna diferencia si es que yo saco ese paréntesis de ahí? Sí. ¿Ya? Y eso vamos a verlo en un ratito. Acá yo tengo, según mi definición, ¿qué es lo que debería hacer? La base por la base por la base. Oye, qué feo el paréntesis. La base por la base por la base, ¿cuántas veces? 3 veces. Que es lo que me indica el exponente. Entonces acá tengo una base, dos bases y tres bases. Ya, no es necesario que ustedes hagan este procedimiento siempre que multipliquen potencia. Siempre que calculen potencia, no es necesario. Ya, estoy viéndolo
desde un principio, ¿no? Ya, y ahí como ustedes saben multiplicar números enteros, entonces se acuerdan que menos por menos es más, y después que más por menos es menos, y 2 por 2 4, 4 por 2 8. Entonces el resultado es menos 8. Ahora, ¿siempre va a ser negativo? Veamos. Yo voy a tener ahí menos 2 elevado a 4. Y de nuevo mi base en este caso sería menos 2 porque el exponente está tomando a todo esto. Y esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuántas veces? 4 veces, porque es lo que me indica el exponente. ¿Ya? Ese es mi exponente que me indica que la base se multiplica por sí mismo cierta cantidad de veces. La base, la base, la base y base. Y en este caso el resultado sería positivo. Ya, sería positivo 16. Ya, porque menos por menos es más por menos, menos, y menos por menos, más. Entonces, ojo que ahí hay una característica que siempre que yo tenga un número negativo, siempre que mi base sea negativa y el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. Si yo tengo mi base que es negativa, pero el exponente es par, entonces el resultado siempre va a ser positivo. ¿Ya? Y eso es algo que tienen que tener claro, y si es que no lo tienen claro y se enredan y se confunden, siempre es bueno ir a la definición, y la definición es la que acabamos de dar. Vamos con un ejemplo más para diferenciar cosas y para que vean que sí es importante diferenciar cuál es la base. Y estoy usando términos súper simples. Ahí. Ya, menos 2 elevado a 4. Nada, pueden decir, profe, pero que es tonto si es lo mismo que de arriba. No, no es lo mismo que el de arriba. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la base. Ya, el exponente sigue siendo el mismo. El exponente es 4. Pero ¿a quién toma el exponente? ¿Toma al 2 o toma al menos 2? Toma al 2. ¿Ya? Ese negativo yo lo puedo dejar afuera. Entonces, mi base, ¿cuál sería? 2. Por eso que es importante los paréntesis y qué es lo que significan esos paréntesis. ¿Ya? En este caso, mi base solamente es 2. Por lo que yo lo que voy a hacer es calcularla de la siguiente forma. Tengo un menos, sí, tengo un menos, pero eso lo voy a dejar ahí no. Y después la base me dice que se multiplica por sí misma 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 4 veces. ¿Por qué? Esta es mi base. Está igual. Está igual. Y está igual. ¿Y quién me manda 4 veces? El exponente. Y en este caso el resultado va a ser negativo porque tengo este signo que yo lo voy a guardar. ¿Ya? Si se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, nada, ninguno de esos lo cambia. Y esto sería 16. ¿Ya? Entonces, muy parecido al ejercicio anterior, sí, de hecho los números son los mismos, pero el signo es distinto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener
ojo en fijarse, ojo en fijarse en los signos y en la base. Entonces, vamos a seguir. Ya, ojalá que estén entendiendo. Yo creo que sí saben, pero nunca está de más repasar este tipo de cosas. Ahora, también se puede ver de forma gráfica. De hecho, acá hay un ejercicio que dice, miren, un paramecium es un organismo unicelular que se reproduce por división simple. Es decir, se divide en dos cada vez. Y que representa la situación con un diagrama de árbol y con potencia. Miren, entonces, no sé si se ve bien ahí, yo creo que sí. Acá tengo un elemento. Acá voy a tener dos. Ya, la base se mantiene, ojo. ¿Qué es lo que va cambiando? El exponente. Después voy a tener 4, o sea, voy a tener 2 elevado a 2. Después cada uno de esos dos va a tener 2 más. Y eso ya es 8. Y ahí hablamos de un 2 elevado a 3. Y después, ¿cómo seguiría avanzando? Ya no tendría 8, tendría 16. Después tendría 32, 64, 128. Entonces, en un primer nivel, cuando el exponente es 0, se mantiene en 1. ¿Ya? Y eso tiene mucha relación con esta propiedad que tengo acá al lado. Si tengo cualquier base, pero el exponente es 0, siempre el resultado va a ser 1. Ya, la idea es que podamos ir hoy día concluyendo propiedades. Ya no solamente ver las propiedades porque sí, sino que ver de dónde salen. Y después tengo el 2 elevado a 1, y después empieza el 2 elevado a 2, y después el 2 elevado a 3. Si acá me hubiesen dicho que se divide en 3, ya no habría tenido que ser un 2, ¿cierto? Habría sido un 3. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 y así en adelante. Ya si se hubiese cuatriplicado, lo mismo. ¿Ya? Y hay hartos ejercicios que tienen que ver, sobre todo en ciencia, cuando hablan de mitosis, me parece. Tiene que ver. ¿Ya? Entonces, harto ojo ahí porque son cosas que se pueden llegar a usar. Las potencias son algo que se usan mucho en este mundo. ¿Ya? Y eso sería como una de las primeras propiedades. ¿Ya? No sé si se ve bien eso, pero una de las primeras propiedades es que cualquier número elevado a 0, el resultado es 1. Por supuesto que si la base es 0, no tiene caso, no tiene sentido. ¿Ya? Eso con respecto a la parte de definición. Pero existen también propiedades. Joder, nada que ver ese rayón ahí. Existen propiedades que las vamos a deducir desde acá. Miren, dice, representa, este es como un ejercicio en general, dice, representa como una potencia el producto 3 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Ya, y quizás ustedes me dicen, profe, pero si la propiedad esa de las bases iguales y que yo la sumo, ya, puede ser. Pero vamos a ver por qué se cumple eso. Si no tiene sentido que nosotros sepamos las propiedades sin saber por qué viene eso. Después de esto podemos aplicar nomás, sin ningún problema. Pero antes vamos a ver por qué se cumplen estas propiedades.
Ya tengo 3, dice 3 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Ya, voy a llevarlo a la definición. Según la definición de potencia, esto es lo mismo que esto. 3 por 3 por 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Porque este 3 elevado a 2 está acá, que es 3 por 3. Ese 2 elevado a 3 está acá, que es 2 por 2 por 2. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Después, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Voy a ordenar esto. Solo como un apunte, acá podemos tener un 3 elevado a 3 también. Si es que se dan cuenta, 3 por 3 por 3 es lo mismo que 3 elevado a 3. Pero yo quiero llegar a otra propiedad. Ustedes saben que en la multiplicación existe esto que yo puedo mover las cosas y puedo mover los factores. De hecho, ustedes lo usan muchas veces, el orden de los factores en la teoría del producto. Hay muchos memes también con respecto a eso. Y vamos a ordenar. Entonces yo voy a decir, ya tengo 3 por 2 por 3 por 2 y 3 por 2. Y los voy a encerrar. ¿Y cuánto es 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por 2? Yo sé que esto es 6 por 6 por 6. Y eso, si yo lo escribo como potencia, sería 6 elevado a 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir de acá? Primero, hay desde acá yo puedo llegar a concluir que tengo un 3 elevado a 3 por un 2 elevado a 3. Y desde acá yo puedo llegar a esto, ¿ya? Es lo mismo, tengo exactamente lo mismo. Solo que hay un par de pasos entre medio. Y acá yo ya veo dos propiedades. Claro. La primera sería esta. ¿Qué es lo que me dice esa propiedad? Que si yo tengo bases iguales, entonces yo puedo conservar la base y puedo sumar los exponentes. ¿Ya? Desde ahí parte la justificación. Yo voy primero a eh, la definición y desde ahí puedo concluir cosas. Y ahora, y después de eso yo puedo concluir cuál es mi otra propiedad. Chuta, ¿verdad? Mire, si tengo acá los mismos exponentes, entonces yo puedo multiplicar las bases y puedo conservar ese exponente. ¿Ya? Entonces, desde ahí nacen esas propiedades. ¿Ya? Esta es la explicación de por qué se hace eso. Por qué se suman los exponentes y por qué se multiplican las bases cuando los números son iguales. ¿Ya? Entonces, ojo que hay veces acá no es necesario poner el 1. Yo sé que existe, ustedes saben que existe, pero no es necesario ponerlo, ¿ya? Entonces por eso 3 elevado a 1 por 3 elevado a 2, ya, conservo la base y sumo los exponentes, ¿ya? Entonces eso es como una prueba, como verificación, ¿ya? Eso es de donde sale, insisto, ¿ya? Entonces, claro, acá lo tenemos más matemático,
Dice ahí, al multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Ya, son una de las cosas que podemos sacar desde ahí. Y acá está como se muestra un poco qué es lo que pasa con esas potencias. Y después la otra propiedad que tiene que ver con multiplicaciones, al multiplicar potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se conserva el exponente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Y en la guía de ejercicios complementarios que yo les voy a compartir más rato, eso aparece en el ítem 1. En el ítem 1 solamente tienen que aplicar esas dos propiedades. Que ojalá se haya entendido. Ahora, ojo con esto. Propiedades. Segunda propiedad que vamos a ver hoy día. Igual la conocen. Representa como una potencia el producto 2 elevado a 3 y eso, todo eso elevado a 2. Probablemente ustedes ya saben que es 2 elevado a 6. ¿Ya? Saben que se conserva la base y que se multiplican los exponentes. Vamos a ver por qué pasa eso. Si yo tengo 2 elevado a 3 y eso elevado a 2, yo voy a decir que esta es mi base, porque lo es, y que este es mi exponente. ¿Cierto? Estamos todos de acuerdo en ese sentido. Y si yo uso la definición de potencia, esto es exactamente lo mismo que tener 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3? Ah, yo sé que es 2 elevado a 6 por la propiedad anterior. Pero voy a irme por la definición. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2. ¿Y esto cuántas veces está acá? ¿Cuántos 2 hay? 6. Entonces yo puedo escribir esto como 2 elevado a 6. ¿Cuál es la relación que existe entre este 3, ese 2 y este 6? Que ese 3 con ese 2 como resultado me dan 6. Entonces siempre que yo tenga potencia de una potencia, yo puedo aplicar esta propiedad. ¿Ya? Donde yo conservo la base, en este caso, la base sería este 2, o ese 2 en verdad, ese 2, donde yo conservo la base y ¿qué hago con los exponentes? Los multiplico. Entonces ese resultado me da 6. Ya, que sería ese 3 con ese 2. Y el 3 con ese 2 me dan ese 6. Y después puedo calcular, ¿no? Ahí esto sería 64. Ya, pero en este caso no me pide calcular. Me pide solamente que lo represente como una potencia. Ya, entonces, ojo, todas las propiedades de las potencias se trabajan de esa misma forma. Todas las propiedades de las potencias se verifican según la definición de potencia. Ya, entonces, ojo con las cosas que vemos, ya. Muchas veces los profes, yo creo que antes, ojalá que no, pero quizás solamente les pasaban las propiedades. Y la idea es que ustedes puedan entender por qué las propiedades son así. ¿Ya? ¿Por qué se cumplen siempre eso? Y acá está la definición más matemática también. Ahí dice, la potencia de una potencia se puede representar como una potencia que conserva la base original y su exponente es igual al producto de los exponentes involucrados. Ya que es exactamente lo mismo que les dije recién, pero con unas palabras un poco más bonitas.
con palabras más matemáticas. ¿Ya? Estamos claros hasta ahí, supongo. ¿Ya? Y hay ejercicios con respecto a esto. Van a ver en el ejercicio complementario en el ítem 2. Ya está bien marcado para que se entienda. Voy a preguntar a ver si me responden en el chat o no. Se está entendiendo hasta ahora, ¿cierto? Sí, no, no entienden. Ya, voy a esperar su respuesta. Sí, Sas, excelente. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿No? Ya, la miráis también. Ya, voy a seguir, no sé qué pasó con el resto, se habrá quedado dormido quizás, pero voy a seguir no. Entonces, después vienen un par de ejercicios que la idea es que también los puedan hacer. Ahora, ojo, lo que le he dicho todas las veces, los ejercicios complementarios que yo les envío, la idea es que puedan puedan realizar los que más les cuesten. Ya si ustedes saben que no les cuesta, por ejemplo, sumar los exponentes cuando multiplican potencias de igual base, entonces no hagan eso, ya, hagan lo otro. Entonces acá hay un tipo de ejercicio y dice, representa los factores de cada multiplicación como una potencia. Luego aplica la propiedad correspondiente y calcula el resultado. Ya, entonces yo acá tengo que ser más o menos vivito. Y tengo que empezar a pensar. Ya. Representa los factores de cada una de cada multiplicación como una potencia. ¿Ya? Entonces, el 8 ¿puedo representarlo como una potencia? Sí, sí, cualquier número se puede representar como una potencia. ¿Ya? Yo sé que el 8 es 2 elevado a 3. Y sé que el 4 es 2 elevado a 2. Y según la propiedad de la primera que vimos, yo acá puedo conservar la base y puedo sumar los exponentes. Y esto es 2 elevado a 5. Mismo caso en el de acá abajito. 4 por 9. 4 por 9. 4 yo sé que lo puedo representar como 2 elevado a 2. Y el 9 yo sé que es 3 elevado a 2. Y ojo, ¿qué propiedad pueden usar acá?
Ah, tengo el mismo exponente. Voy a multiplicar entonces. Conservo, multiplico las bases y conservo el exponente. Entonces 6 elevado a 2. Y eso lo calculo, eso me da 36. Y este 2 elevado a 5 me da 32. ¿Ven? Fácil y rápido. Ahora, pueden haber números que son más grandes. Ya. Y quizá a ustedes les pueda costar más. Hay, hay técnicas para poder buscar los números. Por ejemplo, eh, el 27. Ya, pues muchos lo pueden pensar al tiro. Ya, pero ¿se acuerdan cuando buscan mínimo como un múltiplo? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la misma tablita. Ya, a ver qué número puede dividir al 27. Ya, 3. Ya, entonces acá me queda 9. ¿Qué número puede dividir al 9? 3. Ah, ya, entonces acá me queda 3. ¿Qué número puede dividir al 3? 3. Y me queda 1 y ahí estamos. Entonces tengo 3 por 3 por 3. Y esto es lo mismo que 3 elevado a 3. Entonces donde haya un 27 yo puedo poner 3 elevado a 3. ¿Puedo hacer otro caso? Por supuesto que sí. Vamos, voy a hacerlo más chico. Sí. Voy a usar el 54. Ah, pero el 81 es lo mismo. Voy a usar el 54. 54 no es una potencia que calce justo. A ver, ¿por cuánto puedo dividir 54? Primero el número par, por 2. Ah, bueno. Entonces me quedan 27. Este por 3, ese por 3 y ese por 3. Y acá me queda uno y estoy ready. ¿Y esto cuánto es? Es 2 por 3 elevado a 3. Entonces 54 puedo escribirlo como 2 por 3 elevado a 3. Entonces, ojo que cualquier número, cualquier número, ustedes lo pueden escribir como una multiplicación de números primos, ¿ya? Como una multiplicación de potencias de números primos. Cualquier número que se le ocurra. Y si es que no se puede, y si es que no se puede, es porque son números primos, ¿ya? Entonces, ojo, ojo con eso. ¿Ya? Vamos a seguir. Ah, y acá tiene que ver con lo mismo, ¿ven? El ejercicio 4, el ejercicio del ítem 4. Expresa cada número como producto de potencias de números primos, ¿ya? Y eso es un 180. Tienen que hacerlo guiándose por lo que yo les acabo de decir. Hacer la tablita y ver por cuánto se puede. Entonces ahí ustedes intenten hacer ese ejercicio ahora. ¿Ya? Vean cómo pueden escribir como potencia ese número primo. O sea, expresar como producto de potencia de números primos. ¿Ya? ¿Cómo lo pueden escribir? ¿Ya? Entonces, haga la tablita. Mala mía, haga la tablita. No sea impaciente.
¿Ya? ¿Cómo vamos? Vamos a hacerlo al tiro. Ojalá que hayan podido hacerlo, porque la idea es que ustedes participen también. Vamos a hacer la tablita. Entonces voy a poner el 180 y vamos a empezar a dividir. A priori, en un principio, al tiro por 2. ¿Por qué? Porque es un número par. Y ahí esto me da 90. Ya. Este también puedo dividirlo por 2. Y esto me da 45. El 45 puedo dividirlo por 5. Y eso me va a dar 9. Este 9 lo divido por 3, que me queda 3. Y ese lo divido por 3 y me va a quedar 1. Entonces tengo 2 por 2 por 5 por 3 por 3. Ya que el 180 yo lo puedo descomponer de esa forma. Pero si lo quiero expresar como una potencia, estos dos los junto, estos dos los junto y ese lo dejo solito. Por lo general, por lo general se ordenan de los números desde menor a mayor. ¿Ya? Entonces en este caso, este está dos veces, este está dos veces. Tendría 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 5. ¿Ya? Si quieren poner 5 elevado a 1, pero no es necesario. ¿Está correcto? ¿Hay que aplicar más propiedades? No, no hay que aplicar más propiedades. ¿Por qué? Porque me dice claramente que tengo que dejarlo como producto de potencias de números primos. ¿Ya? Por eso que se usa la tablita esa de la abuela que se le dice en muchos lados. ¿Ya? Ojalá que se esté entendiendo esto. Y si les cuesta, entonces intenten hacer harto de este ítem 4. ¿Ya? Porque es muy, muy interesante y es muy necesario para lo que vamos a ver después. ¿Ya? Cuando avancemos en el año, no sé cuándo, pero cuando avancemos en el año va a ser necesario que veamos algo relacionado con esto. ¿Vale? Y después viene... Es que no es necesario ordenarlo para mí, pero sí es mejor. Es mejor porque se puede ver, es más visible. Es más visible y como es matemáticamente correcto, pero no es necesario. ¿Ya? Pero por lo general, no sé, bueno, en algún resultado va a salir expresado así. El 2, el 3, el 5, después el 7, el 11, el 13, y así, en ese orden, de izquierda a derecha. Pero uno puede ponerlo como uno quiera, ya, si dentro de todo se entiende igual. Y ahí el tercero, la tercera propiedad que estamos viendo, o sea, cuarta o quinta en verdad que hemos visto hoy día, me dice, representa como una potencia el resultado de 4 elevado a 5 dividido en 4 elevado a 2 dividido en 2 elevado a 3. Entonces yo voy a pescarme de lo primero acá. 4 elevado a 5 dividido en 4 elevado a 2 dividido en 2 elevado a 3. Y voy a irme a la definición. ¿A qué se refiere 4 elevado a 5? Que yo tengo un 4 por 4 por 4 por 4 por 4 dividido en 4 elevado a 2, 4 por 4. Y todo eso está dividido en 2 elevado a 3. El 2 elevado a 3 no lo voy a pescar todavía. ¿Qué es lo que se le ocurre que puedo hacer acá?
ya sacar el resultado de esas potencias para luego dividir, ya, pero en este caso simplemente voy a simplificar. Está S con uy, a ver, S, voy a apagar la S con S y S con S. Entonces me queda 4 por 4 por 4 y eso yo sé que es 4 elevado a 3. Entonces antes de avanzar, ¿cuál es la relación que existe entre S5, S2 y S3 con esa división? Que si yo tengo las mismas bases, si yo tengo las mismas bases y tengo una división, entonces conservo la base y puedo restar esos exponentes, ¿ya? Y eso se verifica precisamente cuando yo escribo como definición y después cuando simplifico, ya que es el proceso que acabamos de hacer acá. Entonces al final me quedan esos cuatro, o sea, esos tres cuatro, ¿cuánto? Tres veces. Y ese tres veces son lo que sale desde esa resta. Y ahora, ¿qué se le ocurre que puedo hacer? Voy a irme a la definición de potencia. 4 de acá puedo sacar 4 por 4 por 4 dividido en 2 por 2 por 2. Esto es lo mismo que 4 dividido en 2 por 4 dividido en 2 por 4 dividido en 2. Entonces esto es lo mismo que 4 dividido en 2. Ojo. Base, base, base. Base. ¿Cuántas veces? 3. Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo puedo conservar, si tengo bases distintas, en este caso 4 y 2, puedo conservar la base, o sea, puedo conservar el exponente y puedo dividir las bases. ¿Ya? Y esto será después 2 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, insisto en que lo que estoy haciendo acá solamente es representar una propiedad que ustedes conocen, pero ver por qué se cumplen esas propiedades. Ya, a partir de esto es que yo puedo sacar dos propiedades. Una es que si tengo una división de mismas bases, pero con exponentes distintos, yo puedo conservar esa base y resto los exponentes. ¿Ya? Siempre. Y la otra es que la propiedad que puedo sacar es que si yo tengo, como acá, bases distintas, uy, estoy escribiendo pésimo, bases distintas, pero igual exponente, entonces yo puedo hacer esto, que es dividir. Dividir el exponente del de arriba con el de abajo. Y mantengo, o sea, las bases, dividir las bases y mantener el exponente. Y eso queda más claro en... Bueno, acá está escrito como matemáticamente correcto. Ahí habla de dividir potencias de igual exponente y dividir potencias de igual base. Ya, entonces insisto en que son propiedades que probablemente ustedes se acuerdan, pero que yo no sé si es que en algún momento ustedes vieron alguna explicación de esto. ¿Ya? Y los ejercicios tienen que ver también con esto. ¿Ya? Por ejemplo, acá el primero tiene que ver con dividir. Dividir, representar cada división como una potencia.
Ya, pues, pero esto es... A ver, veamos. Chuta, misma base, distinto exponente. Ah, conservo la base y resto, porque tengo una división. 2 elevado a 1 y esto es 2. Y en el segundo, acá ojo, hay que hacerlo paso a paso. ¿Ya? Cuando tenemos ejercicios así, acuérdense que siempre hay una regla, hay una jerarquía que es que se resuelve primero de izquierda a derecha. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar esa división. 60 dividido en 5 y eso está elevado al cuadrado. Y después eso está dividido en 3 elevado a 2. Ojo, es aplicación de la segunda prueba que vimos recién. Entonces esto es 12 elevado a 2. Y eso 12 elevado a 2 está dividido en 3 elevado a 2. Mismo caso. Base distinta, mismo exponente. Divido entonces estos bases y conservo ese exponente. Entonces este sería 4 elevado a 2 y esto yo sé que es 4 por 4, o sea 16. Ya, entonces, ¿se pueden hacer cálculos más simples con esto? Sí, por supuesto. Ya, la idea de estas propiedades siempre ha sido simplificar el trabajo, reducir, reducir el tiempo de cálculo para poder trabajar mejor. ¿Ya? Ese sería ejercicios que aparecerían en el ítem 6. Y en el ítem 7 algo muy parecido a lo que estábamos trabajando antes. Dice representar los términos de cada división como una potencia y que luego se aplicar las propiedades que correspondan. Ya, entonces, mismo caso que en el anterior, que es lo que deberíamos hacer acá, buscar las potencias que correspondan. Yo sé en este caso que 64 lo puedo escribir como 2 elevado a 6 y que el 16 es 2 elevado a 4. Es una forma. Y esto es 2 elevado a 2 y eso es 4. Ya, esta es una forma. Porque también puede ser que yo sé que el 64 es 4 elevado a 3 y que el 16 es 4 elevado a 2 y esto es 4 elevado a 1 y esto es lo mismo que 4. ¿Ya? Entonces en este caso eh, puede pasar eso, que tengan que ver dos cosas distintas. O sea, que tenga dos formas de solucionarlo, a eso me refiero. Y acá el ejercicio, este 81 dividido en 9, bueno, ustedes saben que el 9, ese 81 es 9 elevado a 2. Y ese 9, si no tiene exponente, entonces ustedes saben que es un 1. Y eso sería 9 elevado a 1 y esto sería 9. ¿Ya? Entonces, eh, la idea de hoy día era precisamente que pudiéramos repasar estas propiedades. eh, Esta es materia de octavo, pero la idea era que pudiéramos repasarla, ver las propiedades, ver un par de ejercicios que donde se apliquen esto y ver también el por qué nacen esas propiedades. ¿Ya? Eso es súper importante, es súper importante que ustedes sepan que las propiedades no son porque sí, sino que tienen su fundamento. ¿Ya? Y ojo que en todas nosotros hemos ido a la definición de potencia. Entonces, la definición de potencia yo tengo que tenerla súper clara para poder trabajar. ¿Ya? Y eso es muy importante. Y con esto quería terminar, que es un ejercicio que yo les quiero dejar a ustedes para que puedan trabajarlo. Eh,
me interesa que se pueda entender y que podamos sacar cosas de acá. ¿Ya? Mi, mi consejo es que puedan intentar hacer este ejercicio eh, y, y que mañana me cuenten cómo les va con el ejercicio. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de a menos 2? ¿Cuál es el valor de 3 elevado a a? ¿Y cuál es el valor de 3 elevado a más 2? Mi único consejo en este caso va a ser que este 27 lo escriban como potencia, ¿ya? Que lo escriban como potencia y después de eso eh, puedan analizar estos casos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que es como harta información, sobre todo hoy día que fue harta información, como las potencias, pero era principalmente para justificar, para probar estas propiedades, ¿ya? Eh, por supuesto que ahora las pueden usar nomás y no es necesario que tengan que hacer los cálculos en todas, ¿ya? No es necesario que escriban la definición en todas. Sí, ahora como ya saben la justificación, entonces pueden usarla. Ya la idea era precisamente esa, poder aclarar un poco las cosas y que puedan entenderlo desde ese punto de vista. ¿Ya? Ojalá que haya quedado todo muy claro y si hay algo que no haya quedado claro, que lo puedan preguntar ahora. ¿Ya? En todo caso, yo, como todos los días, les voy a enviar esta presentación a ustedes junto con la guía de ejercicio y junto con el solucionario. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esa guía de ejercicio no es necesario que hagan todos los ejercicios y tampoco es que la hagan en verdad. Sí son para que ustedes puedan reforzar, ¿ya? Por algo estamos haciendo este reforzamiento. Es para que ustedes puedan reforzar, ¿vale? Así que lo voy a dejar hasta acá. Voy a dejar de grabar ahora.